Buenas tardes, noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y por haber colaborado en la difusión de esta mesa redonda que lleva por título Geoestrategias de Big Data, Control de la Libertad, Software Libre y Educación. Mi nombre es José Manuel Mira y formo parte de la Comisión Tecno 20 sobre Tecnología de la Información y las Comunicaciones, junto con Ana María, que estará pendiente del correo preguntas@sigsal.net para recopilarlas y transmitirlas a los ponentes. Tecno 20 es una de las 8 comisiones de Convida 20. Cada una de estas comisiones focaliza su trabajo en un tema diferente: crisis climática, crisis migratoria, pueblos originarios, patriarcado, no violencia, etc. Convida 20 es una alianza de organizaciones impulsada por la organización internacional SIGSAL Óscar Romero. Alianza que surge con ocasión de la pandemia COVID-19 y nace de la urgente y radical necesidad de buscar salidas a la crisis del modelo de desarrollo del sistema capitalista, que supone una amenaza para la vida en el planeta. Contamos en esta mesa redonda con la colaboración de los doctores Wynne Jackson y Richard Stallman, que, como expertos que son en los temas planteados, nos ayudarán a reflexionar y a debatir sobre ellos. Wynne Jackson es holandés, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Nijmegen, de Holanda, fue funcionario de las Naciones Unidas, fue director del posgrado en Economía de la Universidad UNAP de Honduras y es cofundador de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, de la cual es vicepresidente. Buenas noches, Wynne, y muchas gracias por tu colaboración. Wynne ha tenido dificultades técnicas con su cámara y solo podremos ver su foto. Richard Stallman es estadounidense, se graduó en física en la Universidad de Harvard y trabajó en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. En el año 1983 lanzó el movimiento del software libre y comenzó el desarrollo del sistema operativo GNU, que más tarde daría origen a GNU Linux, un sistema utilizado en decenas de millones de computadoras en todo el mundo. Ha recibido los premios ACM, Grace Hopper y el premio ACM de Software y Sistemas. Igualmente una beca de la Fundación MacArthur, de la Electronic Frontier Foundation y el premio Takeda por la mejora social y económica, así como más de una decena de doctorados honoris causa en diferentes países, y ha sido incluido en el Salón de la Fama de Internet. Buenas tardes, Richard, y muchas gracias por tu colaboración. Bueno, simplemente agradecerte, Richard, tu colaboración en este evento y también, como he dicho antes, a Wynne, y felicitarnos todos por el éxito que ha tenido en la convocatoria, que nos decían los técnicos que hay 800 personas conectadas, lo cual es una excelente noticia. Bien, le voy a dar, y me callo ya para no meter más ruido, la palabra a Wynne para que nos exponga su participación y su ponencia. Adelante, Wynne. Gracias, José. Espero que el sonido mío sí viene bien, que me escuchan bien, entonces puedo comenzar con tranquilidad. Se te escucha bien. Adelante, ok. Yo voy a hablar de, ¿cómo se llama? Globalistas, de
especialmente de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, que llaman a veces GAFAM, que son centrales en el grupo globalista, que es un grupo de capital financiero internacional, con bancos como la Citi, HSBC, Barings, Lloyd, ING Holanda, y están conectados ahí todos los bancos centrales prácticamente del mundo, y exceptuando algunos, que tiene el proyecto de un gobierno global, y ahí tiene control sobre los medios de comunicación, como los grandes, como Washington Post, New York Times, no así, como se llama, Wall Street Journal, y tiene además, desde luego, los grandes medios, como se llama, Internet, bajo su control, excepto Linux, como Richard bien señaló. Y entonces, su proyecto es imponerse en el mundo por encima de los demás. Eso viene con un proceso porque han perdido durante el gobierno, que es la ley de Londres, que era importante la influencia y Wall Street lo basa simplemente sobre el continente latinoamericano. Entonces, estos globales, el neoliberalismo, y eso es un poco la pauta también, estaba buscando cómo contrarrestar la ganancia de descenso, y esto en un primer momento eso se hizo a través de la tricontinental entre Estados Unidos, Europa y Japón. A ver, perdón, te interrumpo un segundo. A Win no se le escucha bien el audio. Win, un segundo, por favor. A Win no se escucha bien el audio. Escúchame, Win, un segundo. Win, no se escucha bien el audio. Entonces, José, te pido, porque Win no tiene ancho de banda suficiente para estar hablando. Entonces, te recomiendo, José, que te quites la cámara, porque así quizás Win va a poder tener más ancho de banda. Quítate la cámara, José, por favor, porque Win, por cualquier razón, no tiene suficiente ancho de banda y la voz no le sube bien. Ya puedes continuar, Win. Ok, entonces tenemos a partir de la caída del muro de Berlín que las inversiones privadas extranjeras no solo van en el triángulo de la tricontinental, Japón, Estados Unidos y Unión Europea, Europa en ese momento todavía, sino van norte-sur. Y eso significa, entre otras, bastantes inversiones, no solo a América Latina, el mundo entero, pero del tercer mundo entero, si se puede usar ese término, sino también y particularmente hacia China. Entonces, eso es una cosa que no todas las inversiones se van por este camino, pero los de Internet, los de, ¿cómo se llama? GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Microsoft fue el primero de irse a China en 92 y los demás siguieron y podían perfectamente dejar para tener más para el país anfitrión, forma todavía de estas transnacionales, pero ellos la ese de facto, y eso
una cosa nueva, porque tenemos conflictos entre inversiones extranjeras. Tenemos los continentalistas, que es y hay continentalistas que es la Unión Europea, que son neoliberales, pero no son lejos de la casa sus inversiones. Pero la Unión Europea tuvo mucha posibilidad de obtener mano de obra barata a partir del muro de Berlín. Alemania, la propia Alemania Oriental, y de tener y eso está en la isla oriental en la de obra ya ni con sus regiones. Y entonces, ¿cómo se llama? El grupo que son más inversiones nacionales, industrial nacional. Tú no vas con todo tu complejo industrial militar, por ejemplo, para afuera. Tú no puedes ir con tus viviendas para afuera. O sea, hay capital nacional industrial y eso era, por ejemplo, durante el periodo pasado de Trump, 2016-2020, eso era el triángulo en conflicto, como se llama, entre estas capitales financieros como continentalistas que son más cerca en el continente, que operan y que tienen un poco más de conservadurismo, está ligado más al Partido Republicano. Y tenemos entonces los globalistas que están más relacionados con el Partido Demócrata en Estados Unidos. El gobierno de Trump tuvo dos ventajas, por lo menos durante el gobierno de Trump. El Brexit fue sobre todo un golpe para el City de Londres, que ya no tenía control sobre la banca en Europa. Entonces, muchas de las inversiones bancarias abandonan Londres y se van para el continente europeo, y eso puede ser desde Frankfurt y Amsterdam. Pero esto significó un golpe duro para, ¿cómo se llama?, los globalistas, sus intereses para construir un mundo por encima de las naciones y por encima de la Unión Europea. Y un segundo golpe muy grande fue que Hong Kong entró al ámbito directo de China. Fue un proceso gradual, pero en 2016-2020 tenemos precisamente que Hong Kong ya no es centro financiero globalista, sino subordinado y controlado por el gobierno de China. Eso fue un rudo golpe para los globalistas, y en última instancia, yo digo, también para las empresas como los GAFAM, los Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, en el sentido de que su afán de construir un mundo, un proyecto mundial por encima de las naciones, recibió un duro revés. Yo no voy a decir que fue Trump, pero fue durante este periodo y en la guerra entre, ¿cómo se llama?, Estados Unidos y China. China más bien pudo acelerar incluso su proceso de, ¿cómo se llama?, de desconectarse de las garras del sistema, ¿cómo se llama?, occidental de control. Entonces, los puntos importantísimos ha sido y es la desdolarización. Está por salir y ya hablan de semanas el yuan digital, que ya los países no necesitan más pasar por SWIFT. SWIFT quiere decir un sistema de que las transacciones grandes tienen que pasar por los controles norteamericanos y ellos pueden simplemente bloquear, como han bloqueado a Rusia, como han bloqueado a Venezuela, a los bancos o personas privadas, y esto se acaba. Eso quiere decir que a partir de las sanciones que estaban aplicando a Rusia y a otros países, y podría ser en cualquier momento igual para China, China está logrando
liberarse de la, ¿cómo se llama?, imposición globalista del qué hacer. Entonces, el concepto chino es totalmente diferente a los globalistas. Ellos luchan por un mundo multipolar, no unipolar, porque es importante entender la diferencia y también el concepto chino de la cosa. Los globalistas quieren imponer un mundo globalizado, pero unipolar, bajo mando de las grandes transnacionales, y GAFAM tiene un peso importante allí. No, nada más decir que la OMS durante toda la pandemia sepamos que es ya no financiada solo por los gobiernos, incluso solo por empresas como Microsoft y por Gates en persona. Entonces, eso no solo esto, también, digamos, todo el sistema de control sobre Internet están ahí en un triángulo con el secretario general de Naciones Unidas. Está Melinda Gates y Jack Ma, ¿cómo se llama?, de Alibaba, él, que ya ha sido destituido o por lo menos ocultado, no aparece más en China, porque él trató, yo creo, ir en juego más con las empresas globalistas y, ¿cómo se llama?, iba criticando el sistema financiero demasiado, ¿cómo se llama?, controlado centralmente por el gobierno chino. Y desapareció, por lo menos, de la pantalla a partir de esto, y eso no fue hace mucho tiempo, eso fue este año y no hace mucho. Entonces, tenemos ahí un jugador muy importante que busca un mundo multipolar y su filosofía es totalmente distinto. El globalismo busca, a partir de intereses privados, ¿no?, construir lo que ellos llaman un bien común ¿cómo se llama?, del mundo entero. Para ellos el bien común lo quieren definir desde arriba, desde las grandes transnacionales y sobre todo con rol central GAFAM. Ellos quieren, ¿cómo se llama?, controlar la población. La pandemia, a mi modo de ver, es importante entenderlo. Hubo de la OMS 14 expertos que se fueron para Wuhan para ver si efectivamente, como querían decir desde Estados Unidos, y Trump era un gran vocero en ese sentido también, de que eso fue de una fuga del laboratorio de Wuhan. Ellos concluyen de que esos 14 expertos, que no es que salió en enero ¿cómo se llama?, de Wuhan, ya estaba antes. Y eso, ¿cómo se llama?, y descartan de que salió ¿cómo se llama?, del laboratorio de Wuhan. Entonces tiene que haber salido de otro laboratorio. Y esto puede ser en el propio Estados Unidos, puede haber sido en Ucrania, donde también tiene esos laboratorios que no se conoce mayormente, pero el mismo Putin, que tiene su contrainteligencia, se lo ha manifestado. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Esa es una guerra biológica que se está dando en el mundo. Y la pandemia es, en el fondo, y lo han anunciado antes, los mismos, ¿cómo se llama?, transnacionales y Gates, ¿no?, en último, de que una guerra biológica es factible. Y yo creo que la tesis china de que esto puede haber salido de las Olimpiadas militares en Wuhan, que tuvieron lugar fines de octubre del año 2019, y las primeras, ¿cómo se llama?, efectos o primeros síntomas claros se dieron en diciembre. Y no es casual que los mismos militares de regreso, ¿no?, y que ocupan de repente sus lugares otra vez en los, ¿cómo se llama?, portaaviones, que los portaaviones en abril del año pasado, 2020, estaban fuera de uso por infecciones, sobre todo de Roosevelt, fue muy famoso, fue muy divulgado incluso, los otros fueron también retirados, porque hay que tener una gente de 2.000 gente en un barco así, o sea, esos barcos son obsoletos en medio de una guerra biológica. Eso hay que entender también, de que hay
militarismo, digamos, obsoleto cuando hay una guerra civil. Entonces, pero el contraefecto, el control, digamos, sobre la gente, que no solo han mostrado, digamos, los GAFAM en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Ellos pueden manipular en primer lugar y tienen el control sobre los medios y te pueden cambiar con inteligencia artificial perfectamente. Busca a la gente dudosa, lo pueden escoger, lo tiran información para trabajar y cambiar tu voto. Entonces, te pueden hacer con inteligencia artificial sobre grandes datos, que es su fuerte, hacer, ¿cómo se llama?, de ti otra persona, con otros gustos, con otras preferencias, con otras opiniones. Eso sí es, digamos, el control que tiene y que Richard, de alguna manera, en su presentación dejó muy claro. El producto final somos nosotros. Ellos manipulan a nosotros en una determinada dirección. Entonces, sobre esto, ¿cómo se llama? Habla Kennedy, creo, Robert Kennedy Jr., es sobrino de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, fue. Entonces, él dice, con esto puedes causar miedo, que fue también el instrumento que utilizaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un instrumento potencialmente bien fascista. Entonces, estos no temen, yo creo, el fascismo del siglo XXI, ¿no? Porque no solamente quieren que nosotros tengamos miedo, que no tenemos libertad de movimiento, que no tenemos libertad de opinión, nos pueden quitar, digamos, desconectar de Internet cuando quieran. Nos pueden silenciar, o sea, pueden tener un control muy grande sobre nosotros y en todos los sentidos, no solo como consumidores, sino como de opinión, de gustos, de ser más integral incluso. Es una cosa terrible. Y más que todo cuando nos saben además imponer miedo, ¿no? Entonces, una cosa que ellos también manejan es el foro, ¿cómo se llama?, económico mundial, de Davos. Esta vez hubo Davos digital, un poco como estamos ahora reunidos aquí, y ahí pretendían de anunciar el Great Reset o el gran inicio, o podemos decir el nuevo Bretton Woods de este siglo en adelante, ¿no?, de este tiempo en adelante. No han logrado. Yo creo que encontraron en Davos artificial, Davos virtual, en un primer conferencista que fue el presidente de China y una segunda intervencionista fue Merkel de Alemania. Y dejaron muy claro de que ya no estamos en un mundo unipolar, sino en un mundo multipolar. Y Merkel afirmó que ella también va por el mundo multipolar y no me dejan escoger, por favor, entre los dos bandos cuando hay un conflicto. En otras palabras, si esto se llega a una guerra, no nos dejas escoger un lado, o sea, manifestando de alguna manera en este aspecto neutral. Alemania ya ha sido 2 veces, provocador y víctima también de una guerra mundial muy, muy fuerte. Entonces yo creo que hay que también entender esta lección histórica que sacan. Entonces, yo creo que la cosa está en mal campo para los globalistas en ese sentido. Ellos trataron de tener el control sobre Internet a nivel internacional. Había una discusión, eso tiene que ser multilateral. G77 más China dijeron eso tiene que ser multilateral. Y los de GAFAM y sus voceros como Melinda Gates dijeron, no, eso tiene que ser de los interesados en el asunto.
los múltiples interesados, stakeholders, de alguna manera dicen, pero en el fondo los grandes stakeholders ahí, los grandes interesados ahí, son los mismos GAFAM. Entonces, eso, al final de cuentas, quedó realmente dentro de Naciones Unidas bajo una cúpula así, no multilateral, sino, ¿cómo se llama?, de intereses de gente, de personas y instituciones con interés en el tema. Entonces, yo creo que el plan de Economic Reset, ¿no?, que tiene todavía continuaciones, no es solamente el confinamiento, el pasaporte médico, que cuando quieres tener un trabajo vas a tener que mostrarlo, cuando quieres viajar tienes que mostrarlo. No solo es un tema de censura, sino ellos, ¿cómo se llama?, van a tratar de ir. El tema, por ejemplo, también que falta es detener el CO2, que tiene un par de objetivos, es cambiar el carro con energía fósil para un carro eléctrico, pero también eliminar el petróleo como eje central en el mundo, significa también quitar el dólar. El dólar, petrodólar siempre ha sido fundamental en sostener el dólar como moneda internacional de reserva y como moneda internacional de cambio. Entonces, eso no hay que ver solamente como una cosa ecológica. Yo he visto un video, y probablemente muchos de ustedes también, de que el efecto de la pesca con redes de arrastre tiene un efecto muchísimo mayor que todos los carros en el mundo. Los que están quitando allá el fondo del mar es muchísimo más, podría absorber, si no lo hubiera, ¿cómo se llama?, eliminado, absorbido, destruido, puede haber absorbido este CO2 perfectamente. Nadie habla de esto, o por lo menos todo está enfocado CO2 y petróleo de parte de los globalistas. Entonces, el petrodólar puede irse con tal de que ellos logran la moneda mundial, pero los chinos están en la delantera. Chinos ya tienen la moneda digital y han experimentado en zonas de China, como se llama, como Shenzhen, y la Bahía Grande ahí, o sea, cerca de Hong Kong, pero no Hong Kong como tal, pero la bahía que está allí. Entonces, ellos han experimentado dos cosas muy importantes. ¿Cómo pueden detectar la demanda de las personas y inyectar un dinero, como se llama, un poco por lotería, no sé cuánto, en una muestra de hogares, por llamarlo de alguna manera? Y, como se llama, eso es una cosa muy importante, porque yo creo que si en la Unión Soviética nunca pudieron detectar cuáles son las preferencias y cuáles son los gustos de los consumidores, lo pueden hacer con inteligencia artificial. Y lo han hecho. Si vos utilizas la moneda digital, no necesitas más de los bancos de comercio, o sea, los bancos donde nosotros vamos normalmente para ir a depositar y retirar nuestros dineros. No estoy hablando de los bancos financieros que llevan empresas a la bolsa, ¿no? Entonces, esos bancos se pueden cerrar porque todo el mundo tendría una cuenta directa en el Banco Central y te pueden rastrear perfectamente tu patrón de compras y tu patrón de consumo en última instancia. Pues ese es aterrador, depende de cómo se usa. Ahí está la clave del asunto. En el fondo puedes detectar para bien los gustos y puedes manipular los gustos, ¿no? Entonces la pregunta es manipular hacia dónde, ¿no? Orientarlo hacia dónde. Tú puedes orientarlo hacia un bien común o puedes orientarlo hacia empresa privada para hacer lucro. Esas son las dos cosas distintas. China tiene una visión muy distinta a Occidente, ¿no? Nosotros tenemos un poco el individualismo
y intereses particulares en conflicto, y ellos no tienen esto. Lo que tienen más bien, o sea, si así decimos en Occidente, pienso, entonces existo, allá es, somos comunidad, luego existimos. Entonces, el nosotros es fundamental allá y no el yo. En el Occidente, el yo, el interés privado en conflicto es muy importante. Y yo creo que hasta los globalistas han entendido de que no pueden, digamos, a partir de los intereses privados, construir sociedad. Entonces hablan ya con el proyecto de Klaus Schwab, del fundador del Foro Mundial, ¿cómo se llama? Económico Mundial. O sea, hablando mal. El Foro Económico Mundial, de repente me enredo. Davos, en otras palabras. Klaus Schwab ha hecho un guión, cómo imitarse a China, cómo construir bien común. Pero los intereses privados chocan todo el tiempo. Cuando Facebook viene con una moneda digital alternativa, los otros ni siquiera lo querían aceptar, que Facebook saldría con la suya. Entonces, esto no funciona. Entonces, tú puedes decir, pero en China lo hace una dictadura como lo ven en Occidente, porque Occidente solo puede ver con ojos de Occidente y es incapaz de mirar desde Oriente. En Oriente pueden decir que ustedes están como animales peleándose entre sí todo el tiempo. Nosotros tenemos un proyecto común. Y eso es histórico. Y ¿cómo se llama? La meritocracia que tiene China lo quiere copiar Occidente, lo quiere copiar GAFAM. Quiere también ser ellos los meritocráticos, como diciendo el Partido Comunista y el Comité Central en China es. La ruta de la seda de hoy es una integración del mundo con liderazgo, si quiere, chino, y con todos esos, ¿cómo se llama? Autopistas, trenes de velocidad, gasoductos, oleoductos, aeropuertos, integra al mundo, pero si esto no va en beneficio de, en última instancia, de la población base, China tiene un problema y sabe que han hecho grande China como exportador, quiere decir que solo un 30% del Producto Interno Bruto es interno y el resto es a través de exportaciones. O sea, las exportaciones pesan demasiado en el PIB de China. Ellos están conscientes, saben que tiene que cambiar, saben que tiene que fomentar, ¿cómo se llama?, el mercado interno y sobre todo la población de base. Entonces, yo creo que es importante entender la filosofía china para mostrar de que estamos en un mundo unipolar de los globalistas, que a mi modo de ver está en descenso, y estamos ante un mundo multipolar y con relaciones multilaterales que pueden decir que somos mañana estados vasallos de China. Vasallo quiere decir otra cosa de lo que es Edad Media. Nosotros con eurocentrismo siempre hemos dado nombres como reyes, como Edad Media, como esto, porque no teníamos carajo idea de lo que era realmente la realidad china. Entonces, yo creo que es importante una mirada hacia lo que significa el mundo multipolar y con la nueva ruta de seda, que no solamente es Eurasia, sino también hasta las elecciones ahora en el Perú, ganó un conservador empresario y dice una cosa, yo no solo voy a entablar lazos con Estados Unidos, lo voy a hacer también con China. O sea, hasta los conservadores en este momento tienen muy claro de que el mundo está cambiando y ya no es, ¿cómo se llama?, la voz cantante, el unipolarismo, procurando ser gobierno mundo, ya no Estados Unidos sería para los globalistas. Y eso fue la reacción de Trump, muy agresiva, muy, ¿cómo se llama?, contraria a los globalistas, que Estados Unidos puede ser también un estado, digamos, formal, pero que en el fondo no gobierna más el mundo, administra cosas que dictan
los que están arriba y que son las grandes transnacionales y GAFAM en el centro. Yo creo que he pintado, creo, suficiente, ¿cómo se llama? Mi intervención, y podría quedarlo aquí, ya que el sonido no es tan fácil de mantenerlo y sostenerlo todo el tiempo. Muchas gracias. Yo he terminado. ¿Entendieron? José, ¿O estoy... no se escucha. ¿Perdón? ¿No me escuchan? No, Dieker, tú puedes silenciarte ya. José no se le escucha. Ok. José, no se te escucha. No se te escucha. Y Richard puede entrar cuando quiera. Porque parece ser que Dieker ha acabado. No lo sabía. Sí, no pues, me lo has dicho antes de este momento. Claro, es que bueno. estaba José silenciado. Os dejo a vosotros. Tengo una respuesta, Dieker, acerca del multilateralismo. En principio es bueno. Los Estados Unidos gestiona un tipo de imperio, usualmente no por conquista y ocupación de cada país, sino por dominar la economía y restringir los gobiernos a una pista frecuentemente mala para los habitantes y frecuentemente no muy democrático. Entonces ya hay la competencia de China, que tiene bastante influencia, que acumula poder que usar ¿para qué? Para dominar el mundo. Entonces será una competencia entre los dos poderes para dominar el mundo. ¿Y cuál sería el dominio de China? Podemos verlo en Hong Kong, podemos verlo en Xinjiang, y si China gana la batalla, lo veremos en Taiwán con decenas de millones de personas, reducido en hormigas de la hormiguera. El bien común estilo China es el bien común de las hormigas. No es posible pensar independientemente bajo el poder chino. Entonces creo que vale la pena de combatir para derrotar a China. Es tan horrible. Su sistema tiene ventajas, es verdad. Con el caso del COVID, podemos ver que China empleó su poder para bloquear la transmisión de la infección. Sin vacuna ha logrado derrotar el virus, mientras los Estados Unidos y Europa y la mayoría del mundo ha perdido la batalla. No eran capaces de bastante liderazgo para organizarse, para bloquear la transmisión, excepto en un sentido Australia y Nueva Zelanda han demostrado capacidad, Taiwán también y Corea del Sur son países democráticos y han logrado más o menos, pero tener el poder estatal como China tiene unas ventajas, y si no fuera el infierno, preferiría vivir en un tal país, pero rechazo totalmente ese país. Y la idea de una moneda digital, hay varios tipos de moneda digital. Perdona, Richard, que te interrumpa. Puedes conectar tu cámara si quieres para continuar tu intervención. Discúlpame que te haya interrumpido. Ok. No quiero usar demasiado ancho de banda. He visto que eso provoca problemas. Entonces me limitaba a la voz y a ver si funciona también con la cámara. Pero el punto es que una moneda digital puede hacer varias cosas.
tenemos una moneda digital con las tarjetas de crédito y de débito que no uso. Tengo una tarjeta de crédito que usaba únicamente para los vuelos, porque no se permite comprar y viajar por avión anónimamente, pero con las cosas no anónimas, como comprar cosas, pago en efectivo. Nunca saben que soy yo quien compra. Y es muy importante porque el poder de los GAFAM viene de seguir lo que dicen y hacen las personas. Entonces, la manera de limitar su poder es limitar los datos que puedan acumular, pero otras empresas también acumulan los datos y comparten, se venden los datos o el uso de los datos entre empresas. Entonces, no tolero que las empresas sepan qué hago yo. Compro en una tienda física con efectivo. De vez en cuando quiero algo que no se vende en una tienda física. Pido a un amigo que lo compre por mí. Luego le pago en efectivo. Y hago todo eso también para los trenes. Pago en efectivo. Para los buses también. Tengo una tarjeta, pero de vez en cuando cambio de tarjeta y siempre pongo fondos en la tarjeta con efectivo. Es un sistema para no informar a las empresas de qué estoy haciendo. Con el sistema chino es imposible. China es una tiranía totalitario. Y por eso creo que hay que derrotar a China. Aunque un mundo multipolar pueda disminuir el imperio globalista de los estadounidenses, de los Estados Unidos más bien, no de nosotros los estadounidenses, hable mal. Eso es bueno, pero el destino último sería el infierno. En cuanto a los GAFAM, es importante reconocer que una parte de su poder viene de los programas privativos, es decir, que privan de la libertad, que imponen a sus usados. Y digo a sus usados porque las personas que tienen cuentas de Facebook no usan Facebook, sino al revés, es Facebook que los usa. Entonces los llamo usados de Facebook. No soy usado de Facebook. Nunca he tenido cuenta de Facebook. No lo quiero. Pero de todos modos, los usados de estas empresas, por ser usados, las empresas pueden manipularlos y la única solución es disminuir los datos que los servicios, así se llaman, puedan recoger y acumular. Hay que cambiar las convenciones de comunicación entre la persona con su computadora y las empresas o servicios al otro lado. Hoy en día el usuario normalmente ejecuta un programa privativo que no es libre, es decir, el programa es o libre o privativo. Entonces, con los programas no libres, el usuario no tiene el control de qué datos transmitan. ¿Quién ha escrito el programa? Una empresa que desea recibir tus datos. Si usas ese programa, el programa transmite los datos que la empresa quiera recibir
y no tienes tú la opción. Pero con software libre, los usuarios pueden hacer una versión cambiada que transmita menos datos. ¿Está señalándome de alguna manera? ¿Es un ademán? No sabía. De todos modos, el software libre hace falta para limitar los datos que las empresas acumulen, porque una vez acumulados, los datos serán usados para maltratarnos. Es inevitable. Si hay una empresa tan honesta que podamos confiarnos de su promesa de no hacerlo, si hay una, serán usados mal de otras formas. Por ejemplo, a veces los datos filtran a la red por errores a la disponibilidad de otros para maltratarnos. A veces un empleado malvado toma los datos para maltratarnos. A veces no sé decirlo, en inglés diría cracker, alguien que rompe la seguridad del sistema para sacar los datos personales para maltratarnos. Y el otro camino del mal uso de los datos personales es por el Estado. Si el Estado puede tomar la base de datos, usará mal los datos. Y por supuesto en China puede tomar cualquier cosa. Y China usa mal los datos personales habitualmente. Cuando parezca útil a los gobernantes o a sus agentes de represión. Entonces, la única solución es un sistema en el cual los servicios no pueden saber tanto de nosotros. Un sistema en el cual podemos comprar por internet anónimamente sin divulgar nuestras identidades. Y una parte de esto es un sistema de pagos anónimos que en el proyecto New estamos desarrollando. El programa se llama Thaler. Thaler es el nombre de una moneda alemana del pasado, y de este nombre tenemos la palabra dólar. De todos modos, es un sistema de pagos anónimos, es decir, que quien paga es anónimo, pero quien recibe el pago no es anónimo. Tiene que identificarse para convertir este pago en dinero. Entonces, puedo conectarme a la tienda virtual, pagar anónimamente, recibir quizás una cosa digital para usar anónimamente, y el vendedor no puede saber quién soy. Tampoco el banco que gestiona el sistema Thaler puede saber quién compra, pero quien recibe el pago sí. Entonces el sistema Thaler no se presta a la evasión de los impuestos por las tiendas. Este es un sistema de moneda digital ético. No exactamente, no realmente es una moneda digital, es un sistema de pagos denominados en el dinero que sea dólares o euros o
podría ser yuanes si China lo aceptara, pero China preferiría saber todo acerca de todo el mundo. Y quizás los Estados Unidos también, pero tenemos la posibilidad de vencer este peligro en los Estados Unidos. Entonces, una moneda digital es demasiado vago como término para ser útil en nuestro pensamiento. Tenemos que saber cómo funciona. Bitcoin es una moneda digital. Tiene ventajas y tiene problemas éticos. Por ejemplo, los pagos de verdad no son anónimos. No podría comprar desde una tienda con Bitcoin y de manera que no sepan quién compra. Al mismo tiempo, a veces es anónimo de una manera importante y en este caso sirve para evitar impuestos. Entonces, y también usa mucha electricidad y es un problema mundial la cantidad. Entonces, tenemos que considerar estos problemas, todos estos problemas, porque hay varias formas de represión y dominio en el mundo actual, incluso en el mundo digital. Y a veces evitar la tiranía, evitar un sistema totalitario, requiere seguir un camino difícil de elegir entre varias amenazas. El imperio económico de los Estados Unidos es de una forma una amenaza. Por ejemplo, el sistema SWIFT, que se presta a imponer sanciones desastrosas a varios países. Si China ofrece otro camino de pagos, puede hacer un mundo menos represivo, pero el sistema chino mismo, esta última represión, y creo que es que nos presenta un infierno digital. Ok. Mira, yo respeto mucho tu visión, Richard, y creo que es una alternativa que das a la gente que pueden asumir. Incluso la forma de decir yo no uso más que efectivo y salvo cuando tengo que volar, que mañana ya se acaba aparentemente también. Con el COVID nos han limitado en ese sentido también. Y yo creo que es un nicho. Es igual que gente que quiere apartarse de otras cosas, que quiere vivir en armonía con el planeta y todo esto. Yo lo valoro. Yo creo que das oportunidades a la gente de hacerse sentir bien. Y yo, estoy no pensando en hacer sentir bien a gente. Estoy también pensando en un mundo en su conjunto mejor. Y comprendo desde la visión de Occidente que se asusta mucho, digamos, de lo que es Oriente y en este caso concreto China. Y yo creo que analizando en dialéctica, yo creo que son los contrarios los dos sistemas. Uno parte de la iniciativa privada y que puede llegar a ser dictatorial como se está quedando con, los globalistas de GAFA en primera línea. Y no vamos a decir que eso no es dictadura. Ok. Ana tiene preguntas. Vamos a escucharla a Ana, pues. ¿Entendí bien? Oh.
Me piden los técnicos que modere yo porque tiene un problema de audio. José. José. Quería contestar Richard a Diekens brevemente y luego puede, si queréis, comenzar Ana con las preguntas para Richard Stallman y Dieker, si os parece bien. Y puedes contestar, Richard, si te parece bien. Tú puedes desconectarte la cámara, José, si lo deseas, y así Richard que conteste las preguntas de la respuesta a Dieker. Quiero explicar, dije querré contestarle cuando termine. No pedía interrumperlo a Dicker. Hubo quizás un malentendido, pero sí quiero contestar esta idea de una mente oriental. Los habitantes de Taiwán están muy contentos de no vivir en China ni bajo el sistema chino. Lo consideran una derrota horrible, una amenaza, como yo. Porque la idea de libertad personal y de derechos humanos no se limita a una raza. Es una parte de la posibilidad del pensamiento humano. Y cualquier humano puede aprender a apreciar la importancia de vivir en una sociedad donde cada uno es libre de tener opiniones y presentarlas. Es verdad que es una diferencia entre dos ideas del bien común, porque en una sociedad libre sí hay una idea del bien común. Laboro por el bien común en el desarrollo y promoción del software libre porque un programa libre hace parte del bien común, como un programa privativo no lo hace. Un programa privativo que pertenece a Microsoft o Apple o a otra empresa no hace parte del bien común, sino es un bien propietario y diseñado para restringir y controlar a quien lo use. Es porque de una forma soy, aunque no soy comunista, soy el nuevo humano comunista. Me gusta, me da un motivo de vida trabajar por el bienestar de la humanidad y para mejorar el mundo. No hace falta pagarme por eso. Lo hago cuando tenga la posibilidad de hacerlo. Pero un sistema como China que dirige a cada uno a ser parte de su idea del bien común, de la idea del sistema del bien común, incluso control del pensamiento más estricto que el de Facebook, es horrible. Y la otra cosa, sí, mi rechazo de los pagos digitales no anónimos es inusual. Mi visión de un mundo mejor no es que cada uno rechace participación en un mundo digital injusto, sino que hagamos el mundo digital más justo. Ofrecer el pago anónimo, por ejemplo, fácilmente a todos. Esto es la meta del desarrollo de New Thaler y de otros sistemas libres. La meta no es que no haga falta negarse los beneficios de la comunicación digital, sino reemplazar los sistemas actuales del control de las empresas por sistemas libres diseñados para respetar los derechos humanos.
Terminado. De acuerdo, muchísimas gracias, Richard, por tu contestación. Pues bien, si os parece bien, me han pasado el testigo de moderación porque tenía un problema José. Entonces, bueno, si os parece bien y Dieker no quiere rebatir la pregunta ni nada, pues doy paso a Ana María con las preguntas de vuestras intervenciones. Bueno, yo puedo regresar después. Demos campo a las preguntas porque si no va a ser un diálogo entre los dos. Sí, mucho mejor. Sí, Dieker, te agradecemos el tiempo compartido con Ana María. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas de personas que han estado escuchándoles y por supuesto tienen también como muchas preguntas técnicas. Bueno, igual la pregunta se dirige a ambos. Quien quiera empezar a contestar. Ahora que estaban hablando de China y los Estados Unidos, entonces hay una pregunta sobre el 5G. ¿Qué piensan del 5G frente a lo que significaría de control también? Y también la lucha que hay por controlar esta tecnología entre Estados Unidos y China. No sé si hago más preguntas y se juntan o vamos contestando. ¿Cómo les parece mejor? Por favor, una pregunta a la vez. No quiero tener que guardar en la memoria muchas preguntas antes de contestarlas. No funcionaría. Si Dieker quiere contestar esta pregunta, puede ir primero. Si Dieker tiene que conectar su micrófono. Dieker, si quiere contestar, tiene que conectar su micrófono. Ok. Técnicamente no estoy, ¿cómo se llama?, muy dentro. Tal vez Richard sabe técnicamente más. Lo único que puedo decir es 5G es muchísimo más poderoso que 4G, que ya es poderoso, ¿no? Lo que puede hacer en un segundo las manipulaciones es impresionante y 5G, bueno, te deja atrás en esta cosa. Entonces, cuanto más manipulaciones puedes hacer por segundo, también quiere decir que tienes poder también. Y al final de cuentas, significa también que puedes, en última instancia, mejor conducir el mundo. Para bien o para mal, ahí después yo todavía, ¿cómo se llama?, hablar. Hay una lucha por controlar eso. Los chinos tienen la ventaja en este momento, en mi opinión, ¿no? Y hablando, si eso es para bien o para mal, yo discrepo con Richard que el mundo entero tiene derechos, como se llama, humanos. Es la visión occidental, privativa. Los intereses son privados, sobre todo para las empresas, no tanto para los individuos. No nos hagamos ilusiones, que nos pueden callar en cualquier momento. Callan hasta en Estados Unidos al presidente, ¿no? Le sacan de Twitter, etcétera, etcétera. Entonces no hablamos de represión. En China hablamos también de represión y dictaduras dentro del sistema de información dentro del propio Estados Unidos. Lo que yo pienso es que ninguno de los dos sistemas es perfecto. Uno comienza a partir de los intereses privados y desgraciadamente son de las empresas. No se construye bien común a través de intereses privados en conflicto. Y ¿cómo se llama?, el modelo chino comienza desde arriba. Realmente es arriba definimos para el bien para todos de abajo. Históricamente ha sido así durante milenios, desde hace 4 milenios antes de nuestra era. No teníamos ni idea en Occidente de lo que era China en los tiempos, digamos, hace miles de años. Entonces, yo no puedo explicar eso ahora porque se ha mantenido esto, la meritocracia, de todos los templos y todo esto, digamos, es, ¿cómo se llama?, una forma de expresión de esta meritocracia, no sé cuánto, que en el fondo es apropiación de excedente, por cierto. Lo que yo sí creo es que es importante, y creo China va a tener que dar más, ¿cómo se llama?, bienestar y más libertad a su gente abajo. Y yo creo que es más fácil este camino que al revés tratar de, a partir de comillas, los derechos humanos, que yo creo que son irrespetados todos los días, también por Estados Unidos. El evangelio de ellos hacia afuera es acusando a falta de derechos humanos fuera, nunca dentro. Black Lives Matter, por ejemplo, una cosa, por favor,
Entonces, yo digo, la historia tiene un curso, y lo tengo desarrollado, y en mis últimos escritos en la página web de marzo lo desarrolla, ¿no? Yo creo que la historia nos va a llevar a una dialéctica fusión de las dos visiones del mundo. ¿Quién lo va a llevar y quién puede llevarla mejor? Esa es una discusión. Yo creo que a través de la línea china es más fácil llegar a otorgar más derechos individuales y bienestar que a través de la línea occidental, que va a ser cada vez más excluyente y hasta, ¿cómo se llama? Con el COVID han mostrado claramente de que es una guerra biológica y de lo que no más son capaces de hacer para lograr sus objetivos. Yo quiero limitarme aquí porque si no acaparo demasiado espacio. Gracias. Richard. Dicker no conoce mucho la historia de la China. Yo lo he estudiado y lo que dice tiene puntos de verdad, pero generalizados al punto de ser bastante falsa. China ha tenido varios sistemas económicos y gubernamentales. Había un sistema feudal, luego un imperio de represión, luego imperios de varios tipos. Había un imperio hace 1000 años, un imperio con mucho comercio privado. Entonces, es más complicado. Sí, inventó un sistema de, uno puede decir, no fue meritocracia, un sistema de exámenes para elegir a los oficiales, pero exámenes de qué? De comprensión de unos textos clásicos y de escribir según convenciones artificiales buenos ensayos. Así uno se volvía oficial. Y la idea de bien común no existía mucho. El bien del imperio sí existía en el pasado. Y hasta un punto la necesidad de no tratar demasiado mal a los agricultores, porque así el imperio no tendría poder. Pero la idea de bien común que podíamos pensar no era la filosofía del imperio chino. Había también la filosofía legalista, según la cual el asunto fue construir leyes para controlar a la gente de manera que el imperio fuera poderoso. Entonces, había otro punto que quería contestar que he olvidado. Puedo recordarlo al comienzo que dijo primero Dicker. Lo he perdido. Pero el punto es que imaginemos un movimiento Uyghur Lives Matter en Xinjiang, en China. No duraría ni 15 minutos antes de ser puestos todos en prisión. No atreverían a comenzar. Cuando se trata de la posibilidad de actuar en contra de la represión, en los Estados Unidos lo hay. En España lo hay. No perfectamente. Hay leyes injustas en ambos países que restringen las manifestaciones, que ayudan a la violencia de los policías. Pero hay algo. Tenemos que mejorarlo. En China no hay nada. Bueno, tenemos ahora otra pregunta
que dice cómo, no sé si me están escuchando, cómo ir incorporando... Te escuchamos perfectamente, te escuchamos bien. Adelante. Perfecto. Cómo ir incorporando esas tecnologías libres de las que hablaba Richard en su presentación inicial del video. Cómo incorporarlas. Sabemos que en la web de la Free Software Foundation aparecen diferentes distribuciones. Richard hablaba de que algunas son completamente libres, otras no. Entonces la pregunta es, ¿cómo acercarnos a esto cuando no tenemos gente que sepa? ¿Y cuál sería como la distribución recomendada para una persona que apenas empieza el acercamiento al software libre? En cuanto a los detalles, tú, Javier, sabes mucho más que yo y Javier puede aconsejar a quien quiera. El grupo de usuarios que tiene relación con Javier está por hacer eso. Pero los detalles varían según de qué programa se trata. Hay cosas fáciles de reemplazar. A veces hace falta hacer las cosas de manera algo diferente, pero la cosa sí se puede hacer. Es complicado. Una dificultad es que muchos sitios web invisiblemente transmiten programas no libres al navegador del usuario y el usuario se encuentra ejecutando el programa privativo sin saber. Y ese programa puede fisgonearlo. Es común que lo hacen, porque en cada caso una empresa ha desarrollado el programa y el programa está en el sitio de la organización A y escrito por la empresa B. La empresa B puede hacerlo fisgonear al beneficio de la organización A, puede hacerlo fisgonear al beneficio de la empresa B. Ambos se hacen a veces en el mismo programa. Creo que hace falta exigir que los sitios web funcionen sin transmitir código al navegador del usuario. Solo datos no ejecutables, de manera que el navegador del usuario tenga todo el control acerca de qué datos transmite y cómo presenta la información que el sitio transmite. Así será ético, respetuoso de los derechos humanos. Es verdad que en nuestra sociedad tenemos un conflicto entre los derechos humanos y los derechos empresariales. Estoy en favor de los derechos humanos y hay que limitar el poder empresarial para mantener los derechos humanos. Cuando hay un conflicto, los derechos humanos tienen que ganar, tienen que vencer. Y esto es el conflicto político principal de nuestros días dentro del mundo más o menos libre y más o menos capitalista. El aspecto de libre tiene que vencer el aspecto capitalista cuando hay un conflicto. Luego tendríamos todavía empresas privadas, pero sin el poder para maltratarnos. Y así disfrutaríamos de una gran variedad de productos, pero sin
tener que vivir bajo el mando de las empresas grandes. Creo que hay que limitar el tamaño de las empresas mucho más que hoy. Las empresas más grandes tienen que ser mucho menos grandes de lo que actualmente sean para tener un mundo de personas libres. Pero también hay el conflicto con varios tipos de dictadura. China es solo un ejemplo de la dictadura. Es la dictadura la más extrema del mundo. Pero hay otras dictaduras bastante malas, como Belarus, Rusia, etc. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con los teléfonos móviles. Entonces, últimamente, pues con los años, el teléfono móvil se usa cada vez más, incluso más que las computadoras. Y hay más teléfonos móviles que computadoras. Entonces, la pregunta tiene que ver con qué efectos tiene eso sobre el control que ustedes han hablado, el control que se ejerce sobre la población por la cantidad de datos que se transmiten a través de las aplicaciones de estos teléfonos. Si hay alguna medida de protección que se pueda tomar, paliativa me imagino, y si hay en perspectiva la creación de algún sistema operativo para celulares, para teléfonos celulares, de software libre. Primero, el teléfono móvil es una computadora. Entonces, esta distinción es una confusión. El teléfono móvil es una computadora, o a veces contiene dos computadoras. El teléfono sencillo es una computadora y siempre ejecuta software privativo, software no libre, es decir, y ese software fue escrito para fiscalear y controlar al usuario. De hecho, contiene una puerta trasera universal, es decir, alguien que conozca la clave puede conectarse a tu teléfono e introducir cambios de software para que te escuche sin parar todo el tiempo, 24 horas por día. Y si lo apagas, no realmente se apaga. Sigue funcionando, escuchando y transmitiendo, aunque finge apagarse. Y también la red de telefonía sigue siempre los movimientos de cada teléfono y puede seguirlos con mucha precisión, triangulando para determinar finamente la ubicación del teléfono. Por estas dos cosas decidí hace 20 años, más o menos, no tener teléfono móvil. Lo llamo el sueño de Stalin, porque el sueño de Stalin habría sido ordenar a cada persona en la Unión Soviética que llevara un tal dispositivo para seguir sus movimientos y escuchar toda la conversación en su alrededor. El teléfono smart es básicamente igual. Hace las mismas cosas malas y otras también, porque ejecuta aplicaciones. Y muchas aplicaciones son hechas para fiscalear también. Y seguir los movimientos y escuchar. O lo que sea, cada aplicación, siendo software no libre, está bajo el control de una empresa que lo desarrolló y hace las cosas malas que esa empresa
haya elegido implementar. Entonces, sí hay sistemas operativos libres para unos modelos de teléfonos smart, pero un teléfono smart contiene dos computadoras. Hay la computadora, el procesador de aplicación que ejecuta el sistema operativo, que sea Android o iOS de Apple, y las aplicaciones. Y para esto tenemos dos sistemas operativos libres. Pero hay también la computadora de radio, que hace la comunicación con la red de telefonía. Esta computadora es como la computadora en un teléfono viejo. Es decir, tiene la puerta trasera universal y puede ser convertido a distancia en dispositivo de escuchar todo el tiempo. Hay algunos modelos construidos de manera que esa computadora no pueda escuchar, porque en estos modelos el micrófono no está conectado como usual al procesador de radio, sino al procesador de aplicación que ejecuta un sistema operativo libre. En estos modelos no pueden, que sepamos, convertirlo a pesar de los deseos del usuario en dispositivo de escuchar. Un problema, una injusticia grave eliminada. Pero el problema de que la red de telefonía pueda seguir los movimientos del teléfono, no hay manera de evitarlo, porque el funcionamiento de la comunicación depende de la función de ubicar el teléfono. El sistema necesita saber con qué torre comunicarse con el teléfono. Entonces, no conozco ninguna solución. Puede haber una, no soy experto en eso. Sería interesante saber si alguien quiere investigar, si alguien ha inventado un sistema para teléfonos móviles que normalmente no sepa dónde está cada teléfono. Con estos dos cambios, podría considerar la idea de tener un teléfono móvil, porque veo que sería bastante cómodo. Lo que tengo que hacer cuando viajo es, en las ocasiones cuando quiero ponerme en contacto con alguien, pido prestado del teléfono a alguien que esté cerca de mí por un minuto y casi siempre funciona. Por lo menos en el pasado, quizás ahora por causa del COVID no lo hagan. Eso podría ser un problema para mí. Quiero explicar por qué rechazo personalmente tantos sistemas injustos. Tengo dos motivos. Uno es que estos sistemas maltratan a cada usuario, privan de su libertad a cada usuario. Y valoro mi libertad. La idea de rendir mi libertad por la comodidad de usar un sistema, no tengo la palabra en castellano, ni quizás en inglés, pero quiero insistir en guardar mi libertad. Siempre que pueda, guardo la libertad. Rechazo la oferta de abandonarla. Pero el otro motivo es para mostrarle a la gente que sí es posible decir no. Para que lo hagan
de vez en cuando, por lo menos a veces, la elección de guardar la libertad en vez de aceptar un sistema injusto. No hay muchos que los rechazan tanto como yo, pero muchos comienzan a rechazar algunos sistemas injustos y eso es progreso. Termino. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta que también es para ti, creo, y tiene que ver con, no sé, o para los dos. En 2016 Microsoft se unió a la Linux Foundation. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué significa esto? ¿Qué efectos tiene para el software libre y para la Free Software Foundation? Primero, es importante saber que la Fundación Linux no es una organización con filosofía del software libre. Habla del open source, código abierto, que rechaza nuestras ideas filosóficas de libertad. Open source es otra filosofía inventada en 1998 que para rechazar nuestra filosofía, pero promover más o menos la misma práctica, citando únicamente motivos prácticos. Dice que con la colaboración con los usuarios es posible mejorar el código del programa. Y es verdad, este motivo no es falso y no es tampoco malo, pero es superficial. Creo que, ¿cómo se dice to miss the point en castellano? To miss the point es perder el enfoque. To miss the point. Perder el enfoque. El punto. Sí. Entonces, la filosofía código abierto perdió el enfoque a libertad, eligiendo otro enfoque con el cual discrepo. Entonces, es una diferencia de filosofías, de valores básicos. Por ejemplo, China podría apoyar completamente la filosofía del código abierto, como no, pero la filosofía de software libre, China rechazaría y quizás prohibiría. Hace 20 años no lo prohibía, pero hoy en día, quién sabe. El punto es que nos debe sorprender que el Linux Foundation se una con Microsoft. Microsoft es capaz de practicar el código abierto, lo practica a veces, pero no apoya la filosofía libertaria del software libre. Y una diferencia importante práctica entre las dos filosofías, el código abierto habla de ventajas y es completamente posible que una empresa practica el código abierto a veces mientras sigue distribuyendo programas no libres. En otros casos, no hay contradicción porque la filosofía del código abierto no dice que un programa no libre es una injusticia. Pero esta empresa no puede apoyar la filosofía del software libre mientras sigue distribuyendo programas no libres, porque así sería autocriticándose. Yo quisiera, ¿cómo se llama?, referirme muy brevemente, pero también decir al mismo tiempo que estoy a 3 horas aquí en, ¿cómo se llama?,
detrás de la computadora y mis años me llevan más veces al baño que el promedio de ustedes. Entonces quisiera despedirme de una vez y decir una cosa, que Microsoft y que compra Linux, estos GAFAM compran a partir de 2008 de todo. Motorola, Nokia, ellos compran todo, o sea, se hacen cada vez más omnipoderosos. O sea, si en China nos pueden decir que se dirige desde arriba y tener la acción que nosotros dirigimos desde abajo, olvidémonos. Estos son un teclado, ¿cómo se llama? Un conjunto que está dirigiendo no solamente a nosotros en Estados Unidos, en América Latina, procuran de dirigir el mundo entero. Entonces, en ese sentido, no difieren nada de lo que Richard dice de China. Y no voy a entrar mucho, creo que agradezco a José, ha juntado muy bien dos personas que tienen dos visiones distintas del mundo. Respeto, he aprendido también de vos, Richard. Yo me llamo Wim, por cierto, mi apellido es tan enredado. Y en China no hubo medioevo. Eso es lectura occidental de lo que pasó allí. Hubo, ¿cómo se llama? Ascenso y caída de dinastías. Y bien común no se puede definir, ¿cómo se llama?, de forma directa, o sea, no hay definición. Lo que se puede, digamos, en el modelo chino, en su historia, se deriva íntimamente. Si se hicieron, por ejemplo, el lejano, grandes templos, grandes monumentos, que nosotros adoramos cuando vamos a Egipto, Mesopotamia o donde sea, ¿no? O en América Latina, de los incas y mayas y, ¿cómo se llama? Aztecas. Estos son las formas de aplicación de excedente, y si esto se exceda, siempre, porque China tiene una lógica de los incas o los mayas o los aztecas, si esto se exceda, hay una rebelión y generalmente había un nuevo centro y por lo tanto una nueva dinastía de cirugía. Y si se desintegra un imperio, lo llaman con ojos eurocéntricos medioevo, que no tiene nada que ver porque no es feudal en el sentido de relación de persona a persona, es simplemente de comunidades, siempre de comunidades una comunidad superior nueva, no sé cuánto. Nunca nació el individuo en el Oriente. Entonces siempre la comunidad número uno. Y si uno lo tiene absolutizado de que nuestra filosofía es la única y la correcta y todo el mundo tiene que tener derecho a esto, estamos imponiendo, no tenemos ojo para la otra mirada. Y yo digo, ok, yo estoy de acuerdo de que hay también formas de explotación ahí, ellos no lo niegan. Hay siempre en el bien común y explotación, nunca están completamente separados. Es la medida en que, como se llama, se apropia excedente para fines de que no son para el bien de la comunidad en su conjunto. Eso es en el fondo la diferente visión del mundo oriental, y que también vaya a América Latina y todavía lo encontrás rasgos claros después de 5 siglos, como se llama, de vergüenza para las comunidades indígenas en América Latina, así en China también, un siglo de vergüenza, por decirlo así, de hasta 1949, y que después no hay, ¿cómo se llama?, gloria, yo estoy claro, pero ver las cosas solamente desde la óptica nuestra occidental, ¿no?, y no tener ni idea de lo que es eventualmente la visión de ellos sobre nosotros, eso es limitado. Bueno, agradezco mucho al público, 800 personas, es impresionante. Yo tengo que retirarme, agradezco a José, muy buena idea, aprendí realmente. Y, ¿cómo se llama?, lo que Richard plantea en lo concreto y directo es muy valioso. Yo tengo una visión
de la economía política mucho más globalizante y por lo tanto hemos tenido posiciones un poco encontradas. Respeto mucho, Richard, felicitaciones y yo, como se llama, sé que pensamos diferente y hay que aceptar esto en este mundo. Muchísimas gracias a todos, a José en particular por haberme invitado. Yo tengo que retirarme. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. ¿Puedo decir un poquito? Sí, claro, Richard. Adelante. Dijo que Microsoft había comprado Linux. No exactamente es así. Linux es un programa. La Fundación Linux es una organización que se ocupa del desarrollo del programa que es Linux, un programa importante en el sistema combinado GNU con Linux. Y este programa sigue siendo libre a pesar de la participación de Microsoft en su desarrollo y su uso, sigue siendo libre, por el momento por lo menos, y sería muy difícil cambiar eso. Entonces, esa relación entre Microsoft y la Fundación Linux no fue un desastre. Una vez me encontré por la calle con un desastre y lo reconocí como un desastre porque intentó descoser mi ropa. Pero de todos modos, continúo, sí es una amenaza lejana. Si la influencia de Microsoft sobre el futuro de ese programa Linux es preocupante, pero no necesariamente será un desastre. Es la posibilidad preocupante de un desastre futuro. Y una comunidad fuerte de usuarios puede evitar ese suceso. En cuanto a la China, el individuo siempre, con su ambición, siempre ha existido en China. Y más recientemente, en el siglo XX, entre la caída del imperio manchú y la Segunda Guerra Mundial, había los warlords, individuos ambiciosos y violentos y luchando entre sí para el poder. Más recientemente, la China comunista ha visto a individuos ambiciosos contestando el poder dentro del sistema político. No soy experto en eso, pero he leído que la revolución cultural, un episodio horrible de crueldad, era asunto de contestación de poder en la estructura. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta o vamos cerrando? Sí. Puedo contestar otra si hay otra. Muy bien, hay varias. Pero bueno, hay una persona que quisiera como tener más claridad de por qué hay que preocuparse tanto de que me puedan escuchar si soy una persona pública, que no tengo secretos, que sé que me van a bombardear de publicidad, pero ¿por qué me tengo que preocupar tanto de que me escuchen por estos software privativos, que sepan de mí por estos software privativos? Es fácil convencerse que no tiene secretos, pero cada uno tiene secretos.
y, por ejemplo, qué sucede con sus amigos, qué problemas tienen, a veces qué enfermedad tiene, su preferencia sexual. Es demasiado fácil imaginar que uno no tiene secretos. Si su amigo es disidente y viene pidiéndole esconderlo de la policía, ¿qué va a hacer? O le diría que no, o tendrá un secreto. Y también sus preferencias en los menores detalles de la vida pueden usarse para hacer un perfil para manipular a su voto. Entonces, tenemos secretos que casi no podemos imaginar como secretos, pero son secretos o deberían serlos. En el pasado, en los años 70, vivía en una comunidad casi sin secretos. Compartíamos una gran computadora porque era muy cara. Las computadoras personales eran casi inútiles por comparación. Era una computadora grande con sistema de compartir el tiempo que habíamos escrito nosotros. Ese sistema era software libre y lo usábamos, y este sistema no tenía seguridad ninguna, no teníamos claves, no teníamos control de acceso a los archivos. Era el sistema del laboratorio. Todos estábamos colaborando de una forma u otra. Entonces, ¿por qué tener secretos? Y era muy buena en la época. Pero hoy en día, ni siquiera yo abogaría establecer un sistema así. Y es triste la pérdida de ese mundo, de ese casi paraíso informático de nosotros los hackers, donde no había el asunto de romper seguridad porque no habíamos implementado la seguridad. Pero el mundo es mucho más hostil. Por fin no podíamos continuar así. Pero hay ejemplos que he visto que no recuerdo en este momento de por qué cada uno sí tiene que prestar atención a la privacidad informática. Lo triste es que no los recuerdo ahora. Termino. Muchas gracias, Richard. Quiero citar unos sitios web. Para más información acerca del sistema operativo GNU y el movimiento software libre, véase gnu.org, es decir, gnu.org. Para la Free Software Foundation, visite fsf.org. F para fundación, no, F para free, S para software, F para fundación.org. Muy bien, porque en esos sitios quienes tienen la pregunta de qué distribución, de cómo empezar a conocer, podrán... Y todo eso está. Tengo también un sitio personal, stallman.org.
donde pongo mis opiniones que usualmente no tienen nada que ver con el movimiento software libre, donde hablo solo por mi propia parte. Muy bien, gracias Richard. No sé, Javier, si ya va siendo tiempo de cerrar. Sí, si no tenéis más preguntas y Richard está de acuerdo. Me ha comentado José que en su nombre pida disculpas porque ha tenido problemas con su micrófono y que os pida disculpas a todos y que agradezca el agradecimiento a los ponentes, tanto Win como a Richard Stallman, y el apoyo humano y técnico de la asociación y voluntarios de GNU Valencia para dar soporte a este evento. Y nada más. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.